Hola, buenas noches. Mi nombre es Rubén Pérez y hoy vengo a presentaros un nuevo proyecto de la web 1968.com.es. El objetivo de esta visualización es llevar a cabo un análisis de cómo los tratados de paz han afectado la esperanza de vida de los habitantes del país donde se ha firmado. Realmente lo que vamos a llevar a cabo es un proyecto de Big Data, pero enfocado en análisis e interpretación de datos. Y el objetivo de este análisis es simplemente demostrar cómo los tratados de paz hacen aumentar la esperanza de vida de los habitantes de un país. ¿En qué me baso esto? Me baso en ejemplos que tenemos todos los días en diferentes webs, tipo El País o tipo El Confidencial, donde podemos observar que infraestructuras básicas como escuelas o, por ejemplo, hospitales o carreteras son objetivos militares en procesos de guerra. ¿Y eso qué provoca? Provoca que las infraestructuras del país se vean muy mermadas en procesos de guerra y por lo tanto la esperanza de vida disminuya en esos países. El ejemplo de Siria, el ejemplo de Yemen, el ejemplo de Libia, Túnez, incluso hasta Egipto, pueden ser analizados y gestionados a través de esa visualización para observar cómo se producen estos hechos y cómo afectan a sus habitantes. Para llevar a cabo este análisis he utilizado la web peaceagreements.org, donde tienen los diferentes tratados que te los puedes descargar, analizar, etc. Y después también hemos dado los datos que tenemos de la esperanza de vida del Banco Mundial, que nos informan sobre los diferentes datos recopilados y realmente están muy bien. Para ello, para saber cómo interpreta estos datos, os recomiendo que leáis la web o el proyecto Visualización por la Paz, cómo se hizo primera parte, donde básicamente explico todo lo que os he comentado, hago una pequeña descripción del dataset donde podéis ver dónde aparecen los diferentes tratados alcanzados en cada una de las regiones o en los diferentes países que se han visto afectados, la fecha. Hago un tratamiento de la información y también explico un poco cómo la voy a utilizar y lo ejemplifico gráficamente. Lo que os estaba comentando, saco un ejemplo muy rápido y volveremos a la visualización. Es que, por ejemplo, en Angola vemos como los diferentes tratados de paz han permitido a la población aumentar la esperanza de vida drásticamente una vez han sido alcanzados, firmados y aceptados por todas las partes beligerantes. Vemos también que, por ejemplo, en África es donde más tratados de paz se han alcanzado, es decir, donde más procesos de guerra han habido y seguramente donde la esperanza de vida sea menor. Y aquí lo vemos refrendado en el sentido de que es un mapa donde se observa que la esperanza de vida de África es mucho menor que en el resto del mundo. Volviendo un poco a la visualización, como os he comentado, el objetivo de esto es analizar esos datos y visualizarlo. Para ello hemos propuesto utilizar técnicas de software basadas en software libre, no hay nada que sea software propietario y hemos decidido pues hacerlo con TypeScript, que es un mecanismo de edición web bastante conocido. Dicho esto, hemos utilizado una librería gráfica que podéis observar en el GitHub donde está el proyecto, que lo dejaré abajo en el libro, en el vídeo o directamente en la web lo podéis encontrar. Y lo que os quería comentar es que, por ejemplo, mediante estos dos botones, lo que podéis hacer en la visualización es mostrar todos los países o no mostrar ninguno. La información se carga de una base de datos en Firebase, ¿vale? Que he gestionado. Y si mostramos todos, por ejemplo, si nos vamos a Angola, no mostramos ninguno, perdón, y vamos a CRI y clicamos en Angola. ¿Veis cómo en Angola están los diferentes tratados alcanzados? Si clicamos encima de uno de ellos, abajo aparece el texto donde se analiza o se muestra los acuerdos alcanzados por los beligerantes. Aquí tenemos otro, puedes ir clicando y se van mostrando los diferentes tratados. Otro país que demuestra mi teoría puede ser, quitamos Angola, a ver, Guinea lo demuestra, pero no es, mira, Liberia es otro caso muy parecido. A ver, Madagascar, ¿cómo han ido? No, es Filipinas, ¿ves? Las Filipinas, hubo aquí unos procesos de guerra que estabilizaron el país, que estabilizaron la esperanza de vida y después de alcanzar una serie de tratados aumentó muchísimo la esperanza de vida. Togo es un caso también muy parecido. Aumentaba muchísimo la esperanza de vida
hubo un proceso de guerra seguramente por aquí, disminuyó, se alcanzaron algunos acuerdos, empezó a aumentar, otros acuerdos y se disparó la esperanza de vida hasta los 60 años. Si por ejemplo clicamos en Togo, pues Togo pues, aquí se explica en inglés el diferente proceso. Vale, una vez hemos analizado esto, ¿qué me interesa? Pues ver la esperanza de vida por continentes. Entonces en Python realizaré la siguiente visualización, también consultable a través de la web que os he comentado antes, y aquí se hace con un gráfico de burbujas una visualización que demuestra cómo o la cantidad de tratados que hay en el mundo y los principales países que han firmado los diferentes tratados. Dicho esto, ¿por qué he utilizado esta visualización en burbujas? Porque se ve la diferencia muy visualmente. Es decir, se ve como en África es el sitio donde más tratados se han firmado, después es en Europa y en Euroasia, Asia-Pacífico, el norte de África y Middle East, Américas y tal, va bajando. Yugoslavia es uno de los países, el país donde más se han firmado tratados, 133, después viene Colombia, Filipinas, Siria, Nepal. ¿Vale? Y la esperanza de vida con este cursor podemos ir modificando y vemos la esperanza de vida en los diferentes países cómo ha ido aumentando. Se va cogiendo una imagen diferente cada vez. 1998, vemos que cada vez hay más países con más esperanza de vida y se puede ver como por ejemplo si cogemos en 1969 Portugal tenía una esperanza de vida más baja y si cogemos en 1987 ha aumentado mucho la esperanza de vida en Portugal. Por ejemplo, en el 1960 la esperanza de vida de Perú era muy, muy baja, pero ahora ya ves, ha cambiado la tonalidad, ha aumentado 64,949. Todo esto, este mapa está realizado con Python a través de la información del Banco Mundial y distribuido por diferentes regiones y esto igual. Os recomiendo que accedáis, que utilicéis la visualización, que la entendáis y que consultéis el proyecto. Como repito, todo esto está hecho en software libre. Esto es un proyecto en GitHub que tengo donde se puede representar la información obtenida o descargada de una base de datos de Firebase. Esto es una visualización realizada en Python y esto es lo mismo, un tipo de gráfica basado en la misma librería TypeScript en burbujas para presentar datos. Cualquier cosa que consideréis que se deba compartir o analizar un poco más detenidamente se analizará, no hay problema, lo dejáis en un comentario y nada, muchísimas gracias por estar ahí, por oírme y por intentar dar difusión a este trabajo y por supuesto siempre paz y nunca guerra. Un abrazo a todos, muchas gracias por todo y hasta luego.